Hola, bienvenidos nuevamente al capítulo del día de hoy de nuestro viaje por la Biblia. Como cada capítulo, les recordamos que le den like a este video y les recordamos que toquen la campanita para que reciban las nuevas informaciones sobre los lanzamientos de los siguientes capítulos y adicionalmente para que el señor Don YouTube pues se entere que estos videos son de utilidad para más de una sola persona. Muy bien, seguiremos nuestro interesante viaje por los libros históricos de la Biblia. Sí, ya sé que todos ustedes saben que el Antiguo Testamento se divide en 5 secciones, que es el Pentateuco o la Torá, los libros históricos, los libros sapienciales o poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Y estos, en cuanto a los números de libros, son bien fáciles, 5, 12, 5, 5, 12 libros de cada uno de ellos. Una vez que ya recordamos esto, ya ustedes se lo aprendieron, ya no hay ningún problema, vamos a entrar de lleno al libro de Ruth. Los acontecimientos que vamos a ver el día de hoy ocurrieron al final del periodo de los jueces, de acuerdo con lo que dice Ruth 1:1. Otro elemento de suma importancia es que el libro se llama y se enfoca en la vida de una mujer. ¿Recuerdan? Hemos comentado que en esta época las culturas eran sumamente machistas. Sin embargo, delante de Dios tienen el mismo valor una mujer o un varón. Y Dios asigna igualmente responsabilidades o actividades a ambos, dado que tanto mujeres como hombres fuimos creados a la imagen de Dios. Todo indica que el libro de Ruth fue escrito en una época poquito posterior a los jueces, porque ya se incluye la genealogía de David. Y por otra parte, indica que la época de los jueces estuvo en el pasado, atrás. Sin embargo, no se escribió después de Salomón, porque no se le menciona en la genealogía. El libro demuestra que había bondad y fidelidad a Dios entre los israelitas durante el periodo cruel y desenfrenado de los jueces. ¿Se acuerdan? El sube y baja. Y pues no todos los hebreos se dieron a la idolatría, a la concupiscencia y al derramamiento de sangre en aquel entonces. Un autor comenta que este libro refleja un cuadro de las bendiciones que descienden de lo alto sobre la vida social y doméstica, cuando prevalece una fe sencilla en Dios y cuando hay un amor sincero por el prójimo, las cuales realmente aplican para cualquier época. El libro describe la historia de una familia de Belén que escapa del hambre. Se presentó una hambruna y se fue a residir al extranjero, a Moab. Pero allá sufre severas desgracias. Muere Elimelec, el jefe de la familia, y mueren también sus 2 hijos ya casados. Aquí tenemos el mapa, ellos son de Belén, en este pueblito, y viajaron hacia el extranjero y se residieron en Moab, donde las condiciones eran menos agresivas. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En la vida del creyente y de cualquier persona, realmente pasamos frecuentemente o pasamos por el valle de la tribulación, por el valle de la muerte. Debemos recordar que Dios está en control de todo. Por otra parte, debemos recordar que otra de sus características es que es un Dios soberano. Esto es, Él puede hacer lo que Él quiere. Y cuando le cuestionamos por las situaciones por las que estamos pasando o por las que nosotros nos sentimos que estamos pasando, realmente estamos retando a Dios. Estamos retando la soberanía de Dios. Si queremos saber más, será sabio preguntar: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué me quieres enseñar con esta situación? ¿Qué debo de aprender? Y preferentemente cambiar nuestra queja en agradecimiento. De ahí esta frase: conocer al Dios soberano me hace cambiar mis quejas por agradecimiento, cambiar mis insatisfacciones por adoración, cambiar mi dolor
por gozo. Y gozo es una situación, un ánimo a pesar de las circunstancias externas que estamos viviendo. El propósito de pasar por estos valles es aprender a depender completamente en el poder del Señor. En lugar de ver las sombras, lo oscuro, aprendamos a voltear hacia la luz, aprendamos a confiar en el Señor, porque Él, insisto, tiene control de todo. El último punto, y tal vez voy a ser reiterativo porque es que nos cuesta mucho trabajo entenderlo, es que a veces las situaciones por las que atravesamos en la vida son la consecuencia de nuestras propias decisiones. Amigo, no cuestiones a Dios, pero tampoco le eches la culpa al maligno de todo lo que te pasa. Analiza si en algún momento determinado tú decidiste hacer o dejar de hacer algo, y esta situación por la que estás pasando pudiera ser la consecuencia de la decisión que tomaste. No sé, por ejemplo, tener diabetes o alguna otra enfermedad crónica, tal vez perder el trabajo o tener un mal negocio o una situación que pudiera terminar en divorcio. Hay decisiones que nosotros tomamos y que pueden llevar a esta consecuencia. Pero bueno, esa es otra historia. Regresemos a lo que estamos leyendo, al libro de Ruth. Noemí, la viuda de Elimelech, decide regresar a su tierra trayendo consigo a Ruth, su nuera, quien también ya era viuda, como se recordarán, y quien se convertirá en el personaje central o principal de este libro. En el libro, pues realmente no se menciona la actitud que Noemí tomó ante tal tragedia, primero el esposo, después los hijos, la situación es complicada. No se menciona que le haya reclamado a Dios por esta situación tan terrible que pasó. No menciona, tampoco es evidente que se haya tirado al llanto y a la desesperación. Y ojo, una viuda en esa época, sin hijos, sin dinero, era menos que un cero a la izquierda, no valía nada. Pero en el libro, por el contrario, nos dice que tomó acción. Regresó a su pueblo. Y esta decisión se la comunica a sus nueras y de las dos, una de ellas le responde. Creo que esto ya lo conocemos. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces, al escoger la senda de Noemí, Ruth eligió también a Jehová como su Dios y se incorporó de lleno al pueblo de Israel. Y entonces vamos a ver el propósito de este pequeño libro de Ruth. Son varios puntos. Primero, demostrar que aún había bondad y fidelidad a Dios en Israel, pese a estar durante este periodo de decadencia moral. Recuerden que los jueces eran subidas y bajadas, era complicado. Por otra parte, el propósito es revelar la providencia divina. Aunque la tragedia de la familia fue dolorosa, fue complicada, fue una tragedia realmente, Dios recompensó ampliamente la piedad de Noemí, pero también la lealtad de Ruth. Otro propósito es proporcionar una lección misionera, demostrando cómo una mujer gentil, o sea, no judía, se convirtió en seguidora leal del verdadero Dios gracias al testimonio loable de su suegra. Por otra parte, otro propósito es demostrar de qué manera el rey David, o sea, el antecesor terrenal del Mesías, de Jesucristo, descendió de una mujer gentil, cuya fe, no su raza, fue lo que la salvó. Ruth fue la bisabuela del rey David. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y finalmente, otro propósito es establecer la genealogía del futuro Mesías. Para los hebreos es muy importante la parte de la genealogía. El tema del libro, de todo el libro, es que Dios recompensa la fidelidad de una extranjera. Continuamos avanzando. En el capítulo 2 leemos que Ruth era una mujer activa, movida, trabajadora, que estuvo dispuesta a salir a trabajar en los campos para espigar.
para comer. Pero ojo, no solo buscaba su sustento, sino que también buscaba el sustento para su suegra, que recordemos ya era una persona mayor. Y aquí encontramos otra enseñanza perfectamente aplicable a nuestro tiempo. Mi abuelita solía decirnos: tú podrás ser barrendero, pero tendrás que ser el mejor barrendero de la ciudad, porque eres hijo del rey. A ver, ¿eres estudiante? Tú tienes que sacar las mejores notas o buenas notas. ¿Eres ama de casa? Tu casa tiene que estar reluciente y tienes que cocinar delicioso para tu familia. ¿Eres empleado? Tienes que ser el mejor de los empleados de esa empresa. Todo porque eres un hijo de Dios y es el reflejo de quienes somos, lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Sigamos avanzando en el libro y en el capítulo 3 vemos que Noemí comprendió que Ruth se había granjeado la admiración de Boaz, el dueño de una gran plantación, tenía dinero y era adicionalmente un familiar lejano. Y entonces Ideo pensó en un plan para hacerle recordar a Boaz su obligación. Y es algo muy interesante porque en este libro vamos a aprender algunas costumbres y leyes judías. Son costumbres que pueden estar muy lejos de nosotros. Elimelech, por la parte esta de la sequía que lo llevó a la pobreza y por su decisión de emigrar, había perdido su heredad, la había dejado. Entonces, según la ley judaica, la propiedad podía ser redimida, o sea, rescatada, pero tenía que ser por un pariente del primer propietario y sobre todo de la misma tribu. Recordemos que Dios es el dueño de todo, lo cual incluye la tierra, la cual había sido entregada, distribuida entre las 12 tribus de Israel. Ok, 11, sin Leví, a ellos no se les dio nada específico. Y la idea era que a pesar del paso del tiempo, la tierra quedara dentro de las tribus originales, que no cambiara lo que Dios distribuyó. Entonces Boaz, como pariente de Elimelech, tenía ese derecho. Por otra parte, otra ley dada por Dios indicaba que al cegar los campos, o sea, al cosechar los campos, se deberían de dejar racimos o frutas o lo que estuvieran sembrando para que los pobres pudieran recogerlo y tener que comer. Actualmente eso no podría ser porque las máquinas pasan y recogen todo, pero en esa época los trabajadores sabían que de cada árbol tenían que dejar algo. Entonces recordemos que Dios tiene cuidado de los pobres, de los extranjeros, de las viudas. Otra ley indicaba que si un hombre moría sin hijo que fuera a heredar la tierra, su hermano se podía, o más bien dicho, debía casarse con la viuda si ésta era joven. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, esa costumbre había cambiado a que, en ausencia del cuñado, el deber recaía sobre el pariente más cercano. Continuamos con la historia. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón, de heno, de lo que sea. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Mediante el acto simbólico de dormir a los pies de este varón, Ruth le recordó la obligación que tenía hacia su pariente muerto. En la actualidad, esta imagen no nos queda nada clara. Sin embargo, para vos, israelita, judío, el mensaje llegó de una forma totalmente diáfana. Aun cuando Boaz estaba dispuesto a casarse con Ruth, actuó de una forma correcta. Y él le recordó que, había un pariente más cercano que él y por lo tanto este pariente tenía un derecho prioritario mayor. En el capítulo 4 vamos a leer que a la mañana siguiente Boaz se movió, consiguió y llevó testigos para presentar el asunto ante los jueces, ante los ancianos.
y al pariente referido, y le ofreció la prerrogativa de redimir la propiedad, o sea, la tierra, del esposo de Noemí, del muerto. Pero al mismo tiempo le recordó que si compraba la propiedad, tendría que casarse con Ruth. Y entonces el pariente más cercano rehusó hacerlo, y entonces le deja que Boaz tenga el derecho de redimir la propiedad y poderse casar con Ruth. Boaz y Ruth se casan y esta feliz unión les da alegría a todos, a Noemí, a toda la familia. Algo que es importante recordar es que para los judíos la genealogía es muy importante. Así que veremos que la vida de Ruth fue trascendental porque está involucrada en la ascendencia del rey David. Vamos a ver este gráfico. Primero, Rahab, ¿se acuerdan de Rahab? Y Salmón tuvieron un hijo, y ese hijo precisamente fue Boaz. Ruth se casa con Boaz y engendran un hijo que se llamó Obed. Obed se casa con alguien y tuvo un hijo, Isaí. Y este Isaí tuvo 8 hijos y el octavo fue el rey David. Una historia, una genealogía completa que posteriormente haremos algún comentario al respecto. Vamos a continuar y vamos a ver el video de The Bible Project Español sobre el libro de Ruth, que la verdad es bastante interesante. Hasta luego, buen viaje. El libro de Ruth es una brillante obra de arte teológica y nos invita a reflexionar en la pregunta: ¿cómo está Dios involucrado en las alegrías y sufrimientos de nuestra vida diaria? Hay 3 personajes principales en el libro: Noemí la viuda, Ruth la moabita y Boaz, el agricultor israelita. Y su historia es contada en 4 capítulos hermosamente diseñados. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. El capítulo 1 abre con la frase, en los días en que gobernaban los jueces. Y eso nos recuerda de los difíciles y oscuros días del libro de Jueces. Y aquí se nos presenta a una familia israelita en Belén que está luchando por sobrevivir una hambruna. Y en busca de comida se mudan a la tierra de Moab, un antiguo enemigo de Israel. Y allí el padre de la familia muere. Y los hijos se casan con 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Y luego los hijos mueren también y dejan sola a Noemí con sus 2 nuevas nueras. Así que Noemí ya no tiene ninguna razón para quedarse y le dice a sus nuevas nueras que ella regresará a su casa. Y Noemí sabe que la vida de una viuda extranjera en Israel será muy dura y por ello le dice a las nueras que no la acompañen. Orfa está de acuerdo, pero Ruth no. Ella muestra una lealtad increíble hacia Noemí y dice: a donde quiera que tú vayas, yo iré también. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que las 2 regresan juntas a Israel. Y el capítulo concluye con que Noemí cambia su nombre a Mara, que significa amarga en hebreo, y ella se lamenta de su trágico destino. El capítulo 2 comienza con Noemí y Ruth hablando acerca de dónde encontrarán comida, y resulta que es el inicio de la cosecha de la cebada. Así que Ruth va a buscar comida y resulta que termina recogiendo granos en el campo de un hombre llamado Boaz, quien resulta ser familiar de Noemí. Se nos dice que Boaz es un hombre de carácter noble y Ruth le llama la atención a él. Así que después de conocer un poco más de su historia, él muestra una generosidad increíble para con ella. Él hace arreglos especiales para que la inmigrante Ruth pueda recoger granos en su campo. Y al hacerlo, Boaz está de hecho obedeciendo un mandamiento explícito de la Torá: mostrar generosidad al inmigrante y al pobre. Boaz está tan impresionado por la lealtad de Ruth a Noemí que ora para que Dios la recompense por su valentía. Así que Ruth vuelve a casa ese día y Noemí se entera de que ella conoció a Boaz y está muy emocionada. Noemí le dice que Boaz es el redentor de su familia. Ahora, esto del pariente redentor era una práctica cultural en Israel, donde si un hombre en la familia moría y dejaba a su esposa, hijos o tierra, era la responsabilidad del pariente redentor casarse con esa viuda, tomar la tierra y proteger a esa familia. Así que Noemí empieza a tener esperanza de que quizá todavía hay un futuro para su familia. El capítulo 3 comienza con Noemí y Ruth haciendo un plan para hacer que Boaz note la situación.
Ruth dejará de usar su ropa de luto y empezará a mostrar que está disponible para casarse. Así que Ruth va a buscar a Boaz en la finca durante la noche. Y conforme ella se acerca, Boaz se despierta y queda completamente sorprendido. Y Ruth comunica muy claro cuáles son sus intenciones. Le pide a Boaz que redima a la familia de Noemí y se case con ella. Y Boaz de nuevo queda asombrado por la lealtad de Ruth a Noemí y a su familia, y le dice a Ruth que ella es una mujer virtuosa. Es el mismo término que se utiliza para describir a la mujer en Proverbios 31. Así que Boaz le dice a Ruth que espere hasta el día siguiente, y él redimirá tanto a Ruth como a Noemí legalmente delante de los ancianos de la ciudad. Así que el capítulo termina con Ruth regresando a Noemí, y ellas se maravillan juntas por todo lo que está sucediendo. En el capítulo 4 todo se resuelve. Resulta que en el último minuto, Boaz descubre que hay un pariente que es más cercano a Noemí que él, y este hombre es elegible antes que él para redimir a la familia. Pero en el último segundo, este pariente se entera de que se tiene que casar con Ruth, la moabita, así que se rehúsa. Pero Boaz, recuerda, él conoce el verdadero carácter de Ruth, así que adquiere la propiedad familiar de Noemí y se casa con Ruth. De manera que, justo como en el principio, Ruth fue leal a la familia de Noemí, ahora Boaz es también leal a la familia de Noemí. La historia concluye con un revés de todas las tragedias del capítulo 1. La muerte del esposo y los hijos es revertida, ya que Ruth se casa de nuevo y da a luz un hijo, trayendo gozo a Noemí. Y esta simetría entre el inicio y el final es todavía más asombrosa. Recuerda, la tragedia inicial fue seguida por un gran acto de lealtad por parte de Ruth. Y eso ahora coincide con el acto de lealtad de Boaz que lleva a la restauración de la familia. Y esta simetría resalta también el diseño de los capítulos internos. Cada uno de los capítulos inicia con Noemí y Ruth haciendo planes para el futuro. Y eso es seguido por una reunión providencial entre Ruth y Boaz. Y cada capítulo concluye con Noemí y Ruth regocijándose por lo que ha sucedido. La historia está diseñada de manera hermosa, y ese diseño se conecta con una característica muy interesante de la historia, y es lo poco que se menciona a Dios. Sí, los personajes hablan acerca de Dios algunas veces, pero el narrador jamás menciona a Dios haciendo algo directamente en la historia. Y eso es brillante, porque la providencia de Dios está obrando detrás de cada escena en esta historia, tejiendo las circunstancias y las decisiones de cada personaje. En el caso de Noemí, su tragedia la lleva a pensar que Dios la está castigando. Pero en realidad, la historia entera se trata de la misión de Dios para restaurarla a ella y a su familia. Y Él lo está haciendo a través de Ruth, a través de su valentía y su lealtad, lo que trae sanidad a la vida de Noemí. Pero no sin Boaz, un agricultor que no se anda con rodeos, lleno de generosidad y lealtad. Así que Dios usa la integridad de Boaz combinada con la valentía de Ruth para salvar a Noemí y a su familia. Y esta historia explora de manera brillante la interacción de los propósitos y la voluntad de Dios con las decisiones y la voluntad humana. Dios entreteje la obediencia fiel de su pueblo para traer al mundo sus propósitos redentores. Eso nos lleva al verdadero final de la historia. El libro de Ruth concluye con una genealogía, mostrando cómo el hijo de Boaz y Ruth, Obed, fue el abuelo del rey David, quienes forman parte del linaje del Mesías. Y así, de repente, todos estos eventos, aparentemente mundanos y ordinarios, se entretejen en la gran historia de la redención de Dios para todo el mundo. Así que el libro de Ruth nos invita a considerar cómo Dios puede estar obrando en los detalles ordinarios y mundanos de nuestras vidas también. Y de eso se trata el libro de Ruth.